Benjamín, demorado, vamos a leer una porción de la palabra de Dios que nos habla de cómo instituyó el Señor la cena. Vamos a participar de los símbolos. 1 Corintios capítulo 11. Primera Corintios en el capítulo 11. Y versículo 23. 1 Corintios capítulo 11 y versículo 23. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Hasta aquí nomás, que Dios bendiga su palabra. Y esta es la única reunión que hacemos que fue instituida por el Señor. La reunión podemos hacer muchas reuniones y está muy bien, la reunión de oración, la reunión de predicación, reuniones caseras, pero esta reunión fue instituida para hacer memoria, para hacer recuerdo del Señor Jesús, de su muerte en la cruz. El pan nos representa el cuerpo santo y bendito del Señor, roto por nosotros, y la copa, su sangre preciosa, que fue derramada por cada uno de nosotros. Así que así hacemos esta reunión en memoria del Señor. El Señor siempre dejó indicado hacer memoria de la Pascua de los judíos. Era un memorial que el pueblo judío había sido sacado de Egipto con mano fuerte y mano poderosa por Dios. Y la cena del Señor es un memorial de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Así que damos gracias por el pan y participamos de la cena del Señor. Oramos. Gracias, Señor, por este pan, símbolo del cuerpo santo y bendito del Señor, que fue roto por nuestros pecados en la cruz. Él dio su vida voluntariamente, como lo dijo: pongo mi vida y la vuelvo a tomar por nosotros. Gracias porque por su muerte en la cruz, hoy nosotros tenemos vida y vida eterna y podemos participar de estos símbolos con alegría, con sencillez de corazón, sabiendo que lo hacemos para el Señor y sabiendo que hacemos memoria de cómo fue nuestra redención, nuestra salvación. Te damos las gracias por este pan y por lo que este significa. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes o buenas noches, queridos hermanos. Mi nombre es Miguel Chomín, yo soy de la iglesia en Barrio Las Malvinas, en Rosario. Le traemos el fraternal saludo. Hace un montonazo que no andaba por estos lares. Es un gozo volver a esta querida iglesia para poder compartir con ustedes la palabra de Dios, disfrutar de este tiempo hermoso. Muy linda la alabanza, hermanos.
Recordaba, mientras cantamos, y en base a lo que Dios me ha dado para que les comparta, un viejo himno, tal vez lo han cantado ustedes. Quiero seguir las pisadas del maestro. ¿Sí? Recordamos que ese himno va a decir: quiero seguir las pisadas del maestro, quiero ir en pos de mi rey y señor. A ver si alguno se acuerda cómo sigue. Y ir modelando con él mi carácter. Realmente ha sido de bendición tratar en nuestra iglesia local una serie de temas que lo hemos denominado pecados respetables o pecados permitidos. Y esta serie nos ayudó también a ver en la demanda de Dios, de su palabra, el llamado a la santidad, porque dice la Escritura que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y la santificación implica que nuestro carácter se vaya modelando, como dice este himno. Pues este himno tiene una muy linda teología y práctica. Quiero seguir las pisadas del maestro, quiero ir en pos de mi rey y señor. Entonces yo sigo las pisadas y por imitación, hay circunstancias que digo, ¿qué hago ahora? ¿Cómo tengo que actuar? Entonces, ¿qué hago? Miro al maestro. Piso donde él pisó. Quiero seguir las pisadas del maestro. Se dice que si uno tiene que cruzar un campo minado con explosivos, ¿no? Y alguien también ya lo cruzó ese campo en algún momento, ¿cómo lo cruzarían ustedes? ¿Se animaría a cruzarlo? ¿Sí o no? Y sí, algunos dicen que sí, que valiente, vamos todavía. Ustedes saben que han quedado como rezagos de la Segunda Guerra y de las últimas guerras un montón de campos minados. Pero la forma lógica de cruzar un campo minado es pisar donde alguien pisó, donde están las marcas, ahí no hay explosivos. Y así también es la vida cristiana. Tenemos que pisar donde el Señor pisó. Si no, estamos expuestos a cualquier tragedia. Por eso nos enseña la palabra de Dios que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados y seguir las pisadas de maestro. Ahora, en este himno que acabamos de mencionar, dice ir modelando con él mi carácter. Entonces, nuestro carácter ya no puede ser el mismo que hace un año atrás, 10 años atrás, igual que sea el mismo de hace 20 años atrás. Tiene que haber cambios en nuestro carácter. Se tiene que ver más a Cristo, cada vez más a Cristo, de ser más parecidos a Cristo. Todos recordamos esta serie que todavía está vigente del Chavo, donde cuando lo reta don Ramón, él dice no me tienen paciencia. ¿Sí? El tema de hoy es la impaciencia y la irritabilidad. Vemos en estos dos personajes uno que se puede mandar alguna macanita y alguien que se irrita enseguida, ¿no? Y bueno, son los códigos de ese gas, ¿no? Para que él tenga después esa salida, ¿no? Pero, ¿qué dice la Escritura respecto a la impaciencia y a la irritabilidad? Porque ustedes saben que muchos creyentes lo podemos tener incorporado como cosas normales. Podemos decir, bueno, yo soy así. Yo soy así. Y a alguno le puede señalar, pero mira, está mal como le contestaste a tal persona, de la forma que reaccionaste. Bueno, pero ¿qué querés? Yo soy así. Todos tenemos defectos. Y eso es naturalizar estas cosas, que la palabra de Dios le llama pecado, es hacer de esto un pecado permitido, o tolerable, o aceptable, que va mancillando nuestro carácter de deshonra a Dios y nos trae problemas en nuestras relaciones y nuestras familias también. Dijo alguien muy bien, siempre que alguien dice una frase media rara, trato de analizarla antes de lanzarme a repetirla, ¿no? Y alguien dijo alguna vez, una persona no es como acciona, sino como reacciona. Y eso tiene mucho respaldo con la Escritura. Por la Escritura dice que la fe puede ser fingida y el amor puede ser fingido. O sea, podemos ser hipócritas, fingir. Yo puedo fingir ser bondadoso y puedo ser conocido como bondadoso, tal vez, porque me observan ciertas personas, entonces uno lo hace para formar una cáscara allí, hipócrita. Y también yo puedo ser no irritable
cuando hay personas presentes. Pero una persona es lo que es cuando reacciona, no cuando acciona. ¿Cómo nos va a nosotros cuando manejamos, los muchachos y las chicas también, ¿no? Con las mujeres, cuando vamos por la calle? Bueno, ese sos vos. Cuando andás solito por la calle en la bicicleta y hay alguien que hace una maniobra media rara y vos decís, ese sos vos. Y soy yo. Cuando se nos sale la cadena y decimos, bueno, yo tengo esos momentos, se me sale la cadena, me irrito. Tristemente se ha escuchado decir a algún hijo de creyente, usted no conoce a mi papá. Usted no conoce a mi papá. Cuando alguien hace una buena apreciación, dice, usted no conoce a mi papá. De puertas para adentro es otra persona. Por eso es muy importante que tomemos esto como un desafío, lo que la Escritura dice sobre aquellas cosas que muchas veces la sociedad justifica y nosotros mismos justificamos en nuestro carácter, cosas que no hemos considerado tener que tratar para, por sobre todas las cosas, honrar a Dios con nuestras actitudes. La irritabilidad es pecado y si la hay requiere arrepentimiento. ¿Saben cuál es la palabra, la palabra bíblica para arrepentimiento? Es metanoia, es un cambio de mentalidad. Así que esto lo podemos escuchar e irnos con lo que escuchamos en esta noche y seguir siendo lo que somos, o puede haber una metanoia, un cambio de pensamiento por lo que cantábamos recién. Mire que renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. En Romanos capítulo 12 dice que nosotros tenemos que ir, no amoldarnos a este siglo, a este mundo, sino ir renovándonos, y cuyo patrón significativo o nuestra base, nuestro modelo es el Señor Jesucristo. Así que acompáñenme a la Escritura, que esto es lo más importante que vamos a ver en esta noche, en 1 Corintios capítulo 13, verso 4. 1 Corintios 13, verso 4. Me van a permitir que por momentos, 1 Corintios capítulo 13, verso 4. Por momentos les voy a nombrar otra versión de la Biblia. ¿Sí? Algunos textos se los voy a traer de la Nueva Traducción Viviente. Tal vez algunos de ustedes la tengan aquí y me van a seguir con. 1 Corintios capítulo 13, verso 4. Conocido pasaje donde el apóstol Pablo va a hacer una definición del amor ágape, el amor sacrificial, no el amor de los afectos, ¿no? El filio, ni el amor eros, que es el amor de ahí viene la palabra erótico, ¿no? De índole sexual. Va a hablar acerca del amor, que es el amor del que decide amar. El amor, dice, es sufrido, el amor ágape es sufrido. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. Y antes de leer la otra versión, aquí habla de la irritación, ¿cierto? En todo el contexto. Dicen, fíjense, en la Nueva Traducción Viviente, el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Este pasaje de 1 Corintios 13 es como el jamón del sándwich entre el capítulo 12 y 14, donde va a hablar de los dones espirituales. De aquellas gracias que han sido otorgadas a todos los creyentes, a todos y cada uno de los creyentes en la iglesia, para que sirvan a Dios, glorifiquen y para que la iglesia funcione como Dios quiere que funcione. Pero cuando el apóstol Pablo está dando estas directivas, inspirado por el Espíritu Santo, introduce el tema del amor y está introduciendo este punto, que sin amor todo lo que hagamos no vale nada. Todo lo que hagamos no vale nada. Por eso va a decir que el amor es sufrido, por eso justamente es un amor voluntario, no sentimental, no es algo que pasa por los sentimientos, sino por la decisión, es el sacrificial. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, y en la otra versión dice, el amor es paciente. El amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón,
ni orgulloso. Gálatas 5:22 va a decir, va a hablar de un lugar que lo hemos recurrido y lo han escuchado y lo han leído en casa, Gálatas 5:22 y 23, donde está enlistado lo que es el fruto del Espíritu Santo. Es una sola fruta, es un solo producto que tiene, yo lo comparo con una mandarina, discúlpeme, para ser práctico. Tiene 9 gajitos. Yo una vez las conté, tiene entre 9 y 10, algunas tienen 8. Pero lo más parecido a este fruto, porque a veces se dicen los frutos, no son los frutos del Espíritu Santo, es un solo fruto que tiene 9 partecitas. Entonces, llévatelo de la mandarina, hermano, si te sirve como me sirvió a mí. Entonces, vos la abrís y sacás gajo por gajo y vas a encontrar que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí está reducido lo que el Espíritu Santo y el hombre espiritual y la mujer espiritual va a reproducir en su vida, ¿sí? Así que por la operación del Espíritu Santo, y yo se los voy a leer, este pasaje dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y con qué nos encontramos allí, entre medio de estos gajitos? Con la paciencia, que en algunas versiones está la palabra longanimidad, o sea, la paciencia prolongada. Es lo que se reclamaba el Chavo. Aguánteme, tengan un poco más de paciencia. Que no se te salga, don Ramón, no se te salga la cadena tan rápido, ¿no? Es lo que él está diciendo. Y a veces, queridos hermanos, tenemos la mecha cortita y enseguida se nos sale la cadena o explotamos, siguiendo la analogía de la mechita de un explosivo, y respondemos con irritación, porque de la impaciencia a la irritabilidad hay un paso muy cortito. Inmediatamente después de que hay una actitud de impaciencia, uno pasa a la irritación. Y eso conduce a una conducta pecaminosa. Efesios 4, versos 1 y 2, va a decir el apóstol Pablo, yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Este pedido es un ruego, atendamos a las palabras que están en el texto, ¿no? Es un ruego que hace el apóstol, porque está viendo que hay problemas allí. Ustedes saben que todas las cartas dirigidas a las iglesias es para tratar asuntos propios de cada iglesia, pero esas mismas cartas circulaban entre las otras iglesias del Nuevo Testamento, porque compartían los mismos problemas y se hacían circular esas cartas. Así que la carta a los Corintios también llegaba a los Gálatas, la de los Gálatas llegaba a Filipos, y así circulaban las cartas, porque todas las iglesias, prácticamente mayor o menor grado, tienen los mismos problemas. Y nuestra iglesia, la iglesia del siglo XXI, tiene la mayoría de los problemas que tenía la iglesia primitiva. Por lo cual, comprobamos que la palabra de Dios es viva y eficaz y trasciende a través de las edades, los tiempos y las culturas y todo lo demás. Es útil para nuestro tiempo. Pablo le va a decir, yo pues preso en el Señor, estoy leyendo Efesios 4, versos 1 y 2, os ruego que andéis. ¿Saben qué significa andar? Es manejar, que se manejen, ¿sí? Que se manejen por la vida, que andéis como es digno, que estén a la altura de la vocación con que fuiste llamados. Somos hijos de Dios, nos tenemos que comportar como hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si decís que sos un hijo de Dios, tenés que tener un comportamiento a la altura de tu papá. Hacé quedar bien a tu padre. Con toda humildad, dice, y mansedumbre, y fíjense que hay algo que es fundamental porque es algo que uno tiene que cultivar en el carácter, y uno no tiene paciencia porque baja del cielo como algo místico, no es algo que es una virtud que se tiene que forjar en el carácter. Uno puede tener actitudes misericordiosas y no ser misericordioso. Pero el misericordioso se ejercitó tanto en la misericordia y entendió bien esto, que es una persona conocida por ser misericordiosa. Así podemos tener nosotros actitudes perdonadoras y a lo mejor no ser perdonador. Así que son cosas que se tienen que ir formando en el carácter.
el final de este texto dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y esta palabra soportar significa poner puntal. Poner un puntal para que no se caiga algo. Por ejemplo, una pared que se viene inclinando, entonces, o un árbol. En Rosario hay unos cuantos casos en el Parque Independencia que después de una tormenta los árboles empiezan algunos a desprenderse de las raíces y se empiezan a inclinar, y ustedes van a ver, recorriendo el Parque Independencia, que hay varios árboles que están apuntalados. Si uno le saca ese puntal, ¿qué pasa con el árbol? Se viene abajo. Se trata de recuperar ese árbol, se afirman luego las raíces, se hace un trabajo allí para que el árbol se afirme y salga. Es la misma figura que Dios aplica para los creyentes. ¿Qué hacemos con nuestros hermanos que nos cuesta? ¿Los soportamos o dejamos que se caigan? Estamos llamados a apuntalarlos para que no se caiga, para que esa persona pueda sostenerse. Dios utiliza esto, usa la iglesia, usa la sensibilidad de los hermanos, la empatía, la instrucción de la Escritura, para que esto se pueda producir. La reacción natural del mundo es devolverle con la que te pagaron. ¿Sí? El Señor nos llamó a otra cosa. Nos llamó a otra cosa. No devolver mal por mal. Y si alguien nos irrita, ¿se acuerdan que en algún momento algunos vinieron al Señor Jesucristo a decirle, si alguien me fastidia, si se enoja conmigo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces? Y ahí el Señor le dio una lección de longanimidad, de paciencia prolongada, de empatía y de perdón. Dijo, hasta 7 veces, dice Pedro. Y el Señor le dijo, hasta 70 veces, no es 490. A algunos se les ocurrió decir, bueno, 490 dividido los minutos del día, tengo que perdonar cada 3 minutos, no es eso. Es una figura hebraica para decir siempre. Es una hipérbole, es para decir siempre. Y Pedro, que la fue de canchero con esta, para decir hasta 3 veces, decían los rabinos, él dijo, subo la apuesta, maestro, perfecto. 7. El Señor dijo, no, Pedro, hasta 70 veces 7, siempre. Todos fueron sorprendidos por eso. Pero son los códigos del reino, los códigos del reino de Dios. Fíjense ahí este pasaje que es muy interesante, Colosenses capítulo 3, verso 12. Va a decir, vestíos, pues, como escogidos de Dios. Colosenses 3:12, estoy leyendo. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Todo lo que va a nombrar Pablo, de lo que está indicando a los hermanos, son todas cosas que se vieron en el Señor Jesucristo. Todo esto se vio en el Señor Jesucristo. Analicen toda la vida del Señor por testimonio de los profetas en el Antiguo Testamento y el testimonio de los evangelios, y vamos a ver que el Señor no se le salía la cadena, no era irritable. El Señor estuvo también en la escuela de Dios. Uno dice, bueno, pero el Señor era Dios. Sí, pero dice que la Escritura que él tuvo que aprender obediencia. Hubo cosas que tuvo que aprender en su limitación. ¿Sí? Así que vuelvo sobre este pasaje. Se vestíos, pues, o sea, ponete las pinchas. Lo que se tiene que ver en vos es vestirte como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Ustedes saben cuando esta expresión entrañable misericordia es una misericordia, misericordia es la miseria que pasa por el corazón. Vos ves algo miserable, algo que decadente, algo que no hay forma. ¿Se acuerdan que el que fue movido hacia la misericordia? Para este ejemplo, el Señor utilizó la parábola del buen samaritano, que el que lo vio, el samaritano que lo vio, fue movido a misericordia. Y la misericordia es que, por la que fue movido, es que vio la miseria de ese hombre que se moría en el costado del camino, siendo asaltado por los ladrones, los otros pasaban de largo, los religiosos pasaban de largo, pero sobre esa desgracia hubo empatía en su corazón, vio la desesperación de este hombre y lo llevó a accionar. Conocemos luego cómo sigue la historia. Entonces, dice que nos tenemos que armar de entrañable, eso que está en las entrañas, eso que es visceral. En vez de enojarnos en la irritación para responder a algo que no nos gustó, nos tenemos que armar con la misma fuerza para responder en misericordia.
entrañable misericordia. Hago un paréntesis acá. Cuando yo era chico, de joven, hasta por unos 14 años, yo conocí al Señor, me congregaba en una iglesia, hasta que, bueno, nos casamos con Marcela y después comenzamos una obra nueva en el barrio Las Malvinas. 14 años estuve en esa iglesia. La mayoría de los hermanos de esa iglesia, italianos, inmigrantes italianos. Pero inmigrante italiano de Sicilia y de Calabria. Le voy a explicar algo para los más jovencitos que no saben esto. Los del sur, que eran los inmigrantes sicilianos, todos conocían lo que era esto, es la vendetta, la venganza. Y el calabrés, bueno, primero que no, ni los propios italianos entendían cuando había una señora que hablaba en calabrés y le decían que se parecía al Pato Donald como hablaba, pero no sé, los propios copaisanos que eran italianos no le entendían, pero vivía irritada esta mujer. Entonces, bueno, ellos justificaban diciendo, bueno, eso sí es calabrés. Y el otro decía, sí, yo vengo de Sicilia y en Sicilia somos así. No, hermano, no. Vos no podemos justificar porque mi padre fue así, yo soy así, porque he aquí yo hago nueva todas las cosas. El Señor no emparcha, ni tolera el pecado. Tiene que transformarse el carácter. No podemos justificar estas cosas porque mi familia era así, porque tengo sangre así vengativa, o no sé, todo lo que ustedes se ocurran. Mi testimonio era ese, que yo lo había aceptado, ellos respondían así, para mí era normal. Es más, tengo uno de mis mejores amigos, es justamente hijo de siciliano, y todavía tiene esas chispitas, ¿no? En su sangre, y lucha contra eso, digamos, ¿no? El hecho de que se le sale el justiciero desde adentro. Y ustedes saben que el Señor trató con un par de discípulos que eran justicieros así, que se les salía la cadena. Quisieron entrar en Samaria, cruzar por Samaria y se lo impidieron, y aparecieron ellos y dijeron, Señor, ¿no querés que hagamos bajar fuego del cielo y que los consuma todos? Esos que habían dicho esa expresión, uno de ellos, estando en la escuela de Dios y habiendo rendido bien las materias de la vida, va a decir en sus expresiones, hijitos amados, hijitos, amado, y repite hijito y repite amado, léelo 1 Juan. 60 años después, el testimonio de Juan. Así que no hay forma de justificar un carácter irritable, no hay forma de justificar la impaciencia. Si estamos llamados a que con la ayuda del Señor, si no hay forma, porque es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, con la ayuda del Señor estas cosas puedan el Señor ir tallando nuestro carácter, porque somos como un diamante en bruto, hermano. El Señor tiene que ir sacando, para darle un acabado y que ese acabado refleje, ¿sí? Despliegue esa maravilla para que podamos reflejar a Cristo. Proverbios 19:11. Esta se la voy a leer también en dos versiones. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Miren qué hermoso pasaje. La cordura del hombre detiene su furor. Entonces, el hombre cuerdo, porque está el hombre y la mujer, siempre que diga, hermanos, atiendan, no estoy hablando de varones solamente, es para la iglesia toda, hombres y mujeres. Cuando hay dominio propio, que es uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo, eso implica que haya cordura, que haya sensatez, que haya un momento de reflexión. Algunos dicen que hay que contar hasta 10 antes de responder, puede ser, hay ejercicios que sirven, pero sirve más pensar que el Señor está queriendo que eso se incorpore en nuestro carácter, que naturalmente salga como una reacción, no como una acción solamente, sino como una reacción. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Miren lo que va a decir la Nueva Traducción Viviente. Las personas sensatas no pierden los estribos. Para los más jovencitos que tal vez no sepan qué son los estribos, el caballo se le coloca rienda, y los estribos son los que están así en los pies, o donde se le golpea al caballo, se lo chuza para que galope, ¿no?
Así que dice la Nueva Traducción Viviente, incorpora esta imagen que dice: las personas sensatas no pierden los estribos, no pierden el control, no pierden el control. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Y a veces pasar por alto la ofensa podés pasar por cobarde, por un flojito. Si miramos las actitudes de nuestro Señor, miren si Él no tenía para abrir la boca cuando fue procesado, luego de aquella noche que fue entregado por Judas, y comienza toda esa serie de injusticias, y se cumplió Isaías 53. Enmudeció y no abrió su boca. Enmudeció la grandeza de nuestro Dios. ¿Ustedes saben si el Señor le hubiera abierto la boca? ¿Qué le había dicho a Pedro? Pedro, no hace falta que me defienda. Si yo quiero, bajar legiones de ángeles, que son miles y miles de ángeles, hubieran hecho desaparecer el planeta Tierra. No era el propósito. No era el propósito. Y el Señor nos dio una muestra de que teniendo todo el poder, pudo controlar el poder. Porque es fácil no agredir ni no responder cuando uno es peticito así, el que te está provocando a mí de 2 metros. ¿No es cierto? Entonces ahí nos quedamos en el molde. Pero ¿qué pasa si vos sos el grandote y viene uno chiquitito así y uno dice, le hago así, lo hago volar? Bueno, ese es el dominio propio. Ese es el control que, teniendo el poder, te lo guardás en el bolsillo para honrar a tu Dios. Y a la vista de los demás vas a ser un cobarde. Sí, por causa de Cristo estoy dispuesto a pagar ese precio. Dice otro pasaje, va a decir Santiago 1:3. Voy a ir un poquitito rapidito para no robarles el tiempo, hermano, no ser muy extenso. Dice Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Y la Nueva Traducción Viviente va a decir, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Miren qué hermosa la Nueva Traducción Viviente. A mí me encanta la Reina Valera, es un tesoro para el estudio bíblico. Pero esta versión me gusta porque desarrolla un poquito más la idea con palabras más llanas. Y les repito el versículo en Reina Valera. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Alguien oraba diciendo, Señor, dame paciencia. Y el hermano que estaba al lado le dijo, Señor, mandale prueba. Che, pará, pedí paciencia. Bueno, la paciencia viene a través de las pruebas. ¿Y qué es la prueba? Saquen una hoja y escriban, hermano. Era la frase que cuando estábamos en el secundario temíamos que el profesor apareciera, o la profesora, y nos dijera, bueno, ahora saquen una hoja y escriban. Y reclamábamos nosotros, pero usted no dijo que iba a tomar examen. Sí, pero le dije que estudien. Y ustedes saben que el Señor, cada tanto, nos dice a nosotros, bueno, vas a la iglesia, escuchaste la palabra de Dios, ¿cuántas veces escuchaste lo mismo? Bueno, ahora sacó una hoja y escribí. Job sacó una hoja y escribí. Job sacó la hoja y a escribir. A escribir. Hermosa la historia de Job porque nos muestra qué pasaba del otro lado, en el mundo de lo espiritual, en lo invisible. Cómo Job fue afrontando todo ese desafío de una prueba que no sabía de dónde venía. Bueno, hermanos, las pruebas son parte de nuestra experiencia con Dios, donde Dios te va a mandar las pruebas porque está formando un carácter. Formando un carácter. Así que les repito en la versión Nueva Traducción Viviente. También nos alegra, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, o la paciencia tiene una oportunidad para desarrollarse. Romanos 5:3, hermanos, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Suelen cantar esta canción? Romanos 5:1, justificados por la fe. ¿Le prestaron atención que en una canción tan linda aparece la palabra tribulación? Que es prueba. Y a veces no atendemos esto porque decimos, qué lindo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Claro, nos gloriamos en la esperanza y en las promesas, pero también nos gloriamos, dice, en las tribulaciones, en las pruebas. ¿Por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Porque sabemos que Dios, que tiene todo bajo su control, está enviando la prueba porque está tallando un carácter en nosotros y está esperando reforzar nuestra paciencia, nuestra longanimidad.
Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nueva traducción viviente. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Miren qué lindo poder cotejar dos versiones para exprimir y sacarle sentido al versículo bíblico. Ya culminando, queridos hermanos, voy a recordar esto, que de la impaciencia a la irritabilidad hay un paso muy cortito. Por eso nos tenemos que ejercitar y aprender y que Dios pueda incorporar en nuestro carácter la paciencia, porque a través de la impaciencia damos un pasito a la irritabilidad, estamos dando lugar a un pecado cada vez que se va haciendo más grave. ¿Y cuántas cosas de esto han producido raíz de amargura? Uno dice, empezó por una pavada, por algo que está en el carácter y que yo lo he admitido que estaba allí. ¿Cuántos de nosotros, o nosotros somos a veces víctimas o victimarios de esto? Hemos sufrido de otros la irritabilidad. Me acuerdo que hay un hermano de nuestra iglesia que fue estigmatizado como el amargo. Y él estaba contento con que le digan así, porque le gustaba ser áspero, ¿no? Y para nosotros que éramos adolescentes era un juego, y él lo aceptaba, un hermano mayor que nosotros, pero hasta lo habíamos naturalizado de una forma chistosa, algo que está mal, y que luego otros por imitación, porque los más chiquitos copian a los más grandes, todos los que son papás lo saben. El otro día hablaba con un papá, tiene una nena de 3 años, digo, no sé por qué lo dije, tu nena te va a empezar a imitar. No, ya empezó a imitar. Hasta cuando no me doy cuenta. Esa es la verdad. Hasta cuando no me doy cuenta. Y así los más jovencitos imitan a la generación siguiente y la generación siguiente a los más grandes. Y estamos transmitiendo a la comunidad de fe pecados que Dios no tolera y que nosotros lo hemos naturalizado porque decimos, bueno, son pecados permitidos. Es un gran hombre de Dios. Ustedes saben que me entristecí hace poco tiempo, entre los libros que tenía en la biblioteca de un hombre que yo consideraba un gran enseñador de la palabra de Dios, maltrataba a la mujer. Toda su vida maltrató a la mujer. Toda su vida. Pero los estudiantes de las escrituras lo tienen como un prócer. Hasta que se escribieron, la familia en algún momento saltó a la luz de cómo estaban viviendo esas familias, de puertas adentro, querido hermano. Y el hermano pudo haber sido de bendición para los demás porque no conocían su vida interior, pero para su familia fue un infierno. Fue un drama terrible. Primera Pedro 4:8 va a decir, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos por otros, porque el amor cubre cantidad de pecados. No perdona pecados, cubre cantidad de pecados. Porque la persona que obra con paciencia, el creyente que obra en paciencia, en longanimidad, va a tratar a los que sufren, a los que son víctimas del pecado, y no lo va a poner en evidencia, lo va a cubrir, pero no para que nadie lo sepa, sino para con un bajo perfil y con la reserva necesaria, porque muchos pecados no tienen por qué ser escandalosos. Hay un principio de la disciplina, es que si el pecado es público se trata públicamente, y si el pecado es privado se trata privadamente. No es necesario sacar a la luz algo que se puede curar en lo privado, ¿no? Y la persona el creyente, con el cual Dios ha tratado en su corazón y ha podido tallar en su vida estas nuevas virtudes que vemos en el fruto del Espíritu Santo, va a tomar a esa persona, la va a llevar aparte y la va a volver a instruir en los caminos del Señor. Una parejita en el Nuevo Testamento que se lo llevaron a Apolos aparte, le marcaron el error, no le dijeron públicamente, vos estás predicando cosas equivocadas, no, se lo llevaron aparte, le mostraron el error, el hermano se recompuso y fue un camión. El hermano Apolo fue un gran instrumento para Dios, luego que fue corregido en silencio por un matrimonio, hermano.
Y este matrimonio se armó de paciencia porque no lo dejaron en evidencia, sino que se lo llevaron aparte para corregirlo. Y ellos podían haber argumentado, no, estás equivocado, y haberle contestado, y a nosotros nos suele pasar también esto, que nuestro orgullo nos lleva a dejar en evidencia el pecado de otros para ser reconocidos como los justicieros y los doctrinales, ¿no? Pero la longanimidad hace que esa paciencia que está inserta en nuestro corazón nos quite la irritabilidad que nos va a conducir luego a cometer errores y dañarnos a nosotros y dañarnos a los que nos rodean. Lo más importante de todo, dice 1 Pedro 4:8, es que sigan demostrando profundo amor los unos a los otros, porque el amor cubre cantidad de pecados, gran cantidad de pecados, y ahí mismo en 1 Pedro, capítulo 2, verso 23, se está refiriendo a Cristo, y dice, cuando le maldecían, 1 Pedro 2, 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecían, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Al que juzga justamente. Este es el último versículo, y dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra conformar, siglo significa el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Y la palabra conformar significa tomar la forma. ¿Ustedes escucharon hablar de la sociedad líquida? ¿O la conducta líquida? O sea, el líquido toma la forma del envase. Si el envase es cúbico, un cubo, ese líquido va a tomar forma cúbica. Si el envase es cilíndrico, como una botella, cuando colocas líquido allí, va a tomar forma cilíndrica. Y se dice que la crisis que tienen los cristianos en el último tiempo, que estamos viviendo, esa crisis de fe, es que los cristianos se están adaptando al mundo y no están reproduciendo a Cristo con sus principios y con sus valores, con su manera de vivir. Entonces, si todo el mundo se irrita, bueno, me irrito. Si hay falta de paciencia, bueno, hay pecados que son más graves. Podemos decir, hay otras cosas, ¿no? Yo demasiado bien. Es la odiosa comparación, ¿no? Pablo va a decir a los romanos, no tomen la forma de la sociedad en la cual están viviendo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y un hermano hizo esta acotación, y yo lo anoté en mi Biblia, porque me pareció excelente. Esto de transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y renovar el entendimiento. ¿Vieron que cantábamos, renuévame, Señor Jesús? Renovar el entendimiento. El hermano expresó esto. Es el ajuste moral. Escuchen esto. El ajuste moral, espiritual y de pensamiento a la mente de Dios. ¿Se lo repito? Es el ajuste moral, espiritual y de pensamiento a la mente de Dios. ¿Saben lo que hacemos la mayoría de los cristianos? Pensamos de una forma que queremos que Dios los bendiga eso que pensamos. Armamos proyectos, formas de conducirnos, el combo, voy 2 reuniones, faltó una, a la Santa Cena, bueno, por esta vez no voy, qué sé yo, armamos algo así, por decir algunas cosas. Entonces, formamos un estilo de vida con el que va la media y no desentonamos de la media y pensamos que esa es la vida cristiana normal. Esa no es la vida cristiana normal. Hay un libro que se llama así, La vida cristiana normal. Y te querés arrancar los pelos cuando ves qué lejos estamos de esto, pero no es inalcanzable, pero estamos lejos, porque naturalizamos cosas por imitación, porque vemos que los demás lo hacen. Y este hermano dice, ¿vos querés interpretar esto de conformarse a este siglo? De no conformarse a este siglo, sino transformar la mente. Bueno, tenés que ajustar tu mente a la mente de Dios y no pretender que Dios ajuste lo de Él a lo nuestro. Y esa es la forma por la que por lo general los cristianos estamos abocados a llevar nuestra vida cristiana. ¿Son cosas menores estas que hemos dicho? Ustedes vieron que no son cosas menores, son cosas mayores.
pero son sutilezas, y les recuerdo algo que está en la palabra de Dios, una buena analogía, que está en Cantar de los Cantares, que dice: las zorras pequeñas arruinan la viña. Las zorras pequeñas arruinan la viña. Y uno dice, bueno, estas son cuestiones menores, son pecados como esta serie que estábamos tratando en nuestra iglesia, pecados respetables o pecados permitidos, no son escandalosos. Pero ¿saben cómo se sirve el enemigo de estas cosas? ¿Cuánto daño? Y tal vez no te des cuenta, sino cuando pasa algún tiempo, del daño que hiciste o el daño que te hicieron, hermano, por haber tolerado esto en la vida del creyente, en tu vida o en la vida de otros, ¿no? Así que con amor estas cosas se corrigen tanto en nuestra vida como en la vida de nuestros hermanos. El Señor dijo, con esto termino para que se lo lleven a casita: si ves a tu hermano cometer un error, llévalo aparte, y estando tú y él solo, Mateo 18 y Gálatas 6, 1 y 2. Considerándote a ti mismo, llévalo aparte y corregilo. Pero ¿cómo lo vas a corregir? Como a vos te gustaría que te corrijan. ¿Cómo te gustaría que te corrijan? Con paciencia, poniéndote en lugar de él, con empatía, considerándote a ti mismo, dice la palabra, porque vos podés estar en esa situación. Así que como a vos te gustaría que te traten, así tenés que tratar. Y veamos esto, que es una demanda, es un reclamo que el Señor hace por medio de los escritores, a que es una tarea que la iglesia tiene que hacer. No tenemos que esperar que los pastores salgan a hacer esta tarea. Dice, si alguno tiene que ser proactivo. Si alguno ve a su hermano, no dice si alguno ve a su hermano, vaya a contarle al pastor, para que el pastor vaya, lo rete y lo lleve aparte y haga esta tarea. ¿Y saben qué pasa con esto? Gálatas dice, vosotros que sois espirituales, corregidme o restauradme. Una vez un hermano en una conferencia preguntó, ¿cuántos hermanos espirituales hay aquí? Éramos 600 hermanos, nadie levantó la mano. Por pudor, para no decir yo soy espiritual. El hermano es Hurtado, Daniel Hurtado. Dijo, estamos fritos. Porque si hay 600 hermanos y nadie puede restaurar, la iglesia está vencida. La iglesia necesita que tengamos la vocación de ser espirituales, de que el Señor talle nuestro carácter, de que podamos obrar, ser las piernas, los pies y los brazos del Señor, para atender al hermano que está pasando por una prueba, por un momento de caída, o un deslizamiento hacia algún pecado, y con paciencia, porque se necesita paciencia, poder tratar con el pecado, y el que se ocupa de esto, como dice Santiago, va a salvar al hermano de ese error, le va a evitar un montón de dolores en la vida por seguir pecando de esa forma. Por eso atendamos, hermanos, que esto no es una cuestión menor. Creo que ninguno estamos excluidos de atender a esto. Las zorras pequeñas son las que arruinan la vida. Atendamos nuestra santificación y nuestro llamado en atender, en que el Señor tenga que formar en nosotros ese carácter paciente, longánime, esa longanimidad, para que esa irritabilidad pueda salir de nuestra vida. No tengamos la mecha tan cortita, no seamos tan reactivos y podamos ser de bendición para aquellos que nos rodean, para la gloria de Dios. Amén.